Buenas noches a todas, chicas. Bienvenidas nuevamente a Una Joven Integral. Gracias por estar con nosotras un lunes más, aquí aprendiendo la palabra del Señor, continuando en este estudio de enseñanzas prácticas respecto al libro de Proverbios, donde hemos podido aprender distintos aspectos que el Señor en este libro tan práctico y diciente nos ha dejado. El día de hoy, Dana y Brendy nos van a compartir un poco sobre la sabiduría y la insensatez basados en una nueva porción de Proverbios. Esperamos que realmente pues sea un tiempo de mucha bendición para todas y que el Señor hable a nuestros corazones. Adelante, chicas. Bueno, buenas noches a todas. Bueno, yo quiero empezar orando para poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, Dios Padre, gracias, Señor, por este día más de vida, Señor, gracias porque nos regalas este espacio, Señor, para compartir tu palabra, Señor. Gracias por estas chicas que se conectaron y por las que van a escuchar esta grabación, Señor. Te pido por Dana y por mi persona, Señor, porque seas tú ayudándonos, porque seas tú hablando por medio de nosotras, Señor, porque seas tú poniendo en nuestra palabra, en nuestra boca, solamente palabra inspirada por ti, oh Dios. Y todo esto te lo pedimos y te damos muchas gracias en el amado y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Adelante, Gaby. Bueno, los temas que vamos a tratar hoy serán la sabiduría, el llamado de la sabiduría, características de la insensatez, el llamado a la insensatez, aplicaciones prácticas y un versus entre la sabiduría y la insensatez. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la sabiduría, pero quiero que alguna me ayude leyendo Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 36. Alguna que por favor me ayude. Proverbios 8, 22 al 36 dice, Jehová me poseía en el principio ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes de que fuesen las fuentes de muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido engendrada. No había aún No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni los principios del polvo del mundo, cuando formaba los cielos allí. Allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia el día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijo, oíme, y los bienaventurados, los que guardan mis caminos. Hasta ahí, ¿cierto? Hasta el 36. Ok. Dice el 33, atended el consejo y sed sabio, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que pega contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Gracias. Bueno.
en esta última parte del capítulo 8 de Proverbios nos habla la sabiduría personificada, como lo veníamos viendo en la reunión pasada. Y bueno, a mí me llamaron la atención como 3 puntos, o no sé si se podría llamar 3 cualidades de la sabiduría en este texto. Y uno de ellos es que la sabiduría es eterna. Como lo menciona desde el versículo 22, que dice que Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Bueno, y también lo menciona en el versículo 23 y lo sigue hablando hasta el versículo, bueno, creo que es al final, sigue hablando de que fue antes que todo, o sea, antes de la creación, y que tenemos claro que no fue creada por los hombres, sino fue creada por Dios. Y, y me llamó mucho la atención que la sabiduría estaba con Dios eh, y fue parte esencial en el orden del universo. Y yo pensaba en lo importante que es la sabiduría. O sea, es que Dios la creó y estuvo con la sabiduría desde un principio, y que la tuvo presente para esto tan importante que fue la creación del universo. Y bueno, pensaba en nosotros, porque si Dios eh, está con la sabiduría, ¿por qué nosotros no la tenemos presente en nuestra vida? ¿Por qué no la buscamos como a un tesoro, como veíamos en el capítulo 2, que es lo que es la sabiduría? Y esto lo relacionaba con el versículo de Santiago 1:5, que dice que si alguno está a falta de sabiduría, pídala a Dios, y que Él la da a todos abundantemente y sin reproche. Y pensaba en que, ¿por qué Dios nos diría que busquemos la sabiduría? Porque si estamos faltos, se la pidamos. Y pensaba en lo necesario y lo importante que es la sabiduría en nuestra vida. Pensaba en que, bueno, como dice en el capítulo 1, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, que para entender y conocer más al Señor tenemos que tener sabiduría. Y por eso el Señor nos recalca y nos dice que es muy importante tener sabiduría en nuestra vida. Y otro punto que me llamaba la atención era que se agrada en nosotros. El versículo 31 dice: me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son como los hijos de los hombres. Y pensaba en un arquitecto, que ellos son como perfeccionistas, y que ellos no solamente se preocupan por el diseño de la casa, sino por lo bonito, por detalles, sino que también se preocupan por las personas que van a vivir en esta casa. Y bueno, más adelante nos muestra cómo la sabiduría prepara un lugar y nos hace un llamado para que vivamos con él, y nos muestra que lo hace perfecto. Entonces pensaba en eso, en que la sabiduría es como ese arquitecto que estuvo ahí para ver un hogar reconfortable, y se gozaba y se regocijaba en eso, en que nosotros estaríamos ahí. Y como otro punto, veía en que la sabiduría es fuente de vida. Dice el versículo 32: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo de sabios y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas. Y pensaba en que somos bienaventurados por escuchar y guardar el camino, su camino.
o sea, para nosotros nos es tan fácil obtener recompensas y como aplicación diaria o para aplicar en nuestra vida pensaba en la constancia, en que, como dije anteriormente, puede ser fácil el escuchar y guardar su camino, pero muchas veces no lo hacemos o lo hacemos un día sí y un día no. Entonces creo que estamos llamados a eso, a ser constantes en la búsqueda de esto. Y igual sabemos que el Señor nos ayuda a perfeccionarnos cada día más en Él, pero tener en cuenta eso, en que buscar la sabiduría y tenerla presente en nuestra vida no es solamente, o no debería ser solamente un día sí y un día no, sino constante, siempre tenerla presente en nuestra vida. Y también pensaba en la bendición que nos da esto. El versículo 35 dice, porque el que me halla, hallará vida y alcanzará el favor de Jehová. Y bueno, pensaba en que el Señor nos da la recompensa, pero creo que no deberíamos pensar en esa recompensa, porque al fin y al cabo no merecemos esa recompensa que el Señor nos da. El Señor nos promete que nos alargará los días, que nos dará vida, pero creo que deberíamos pensar en que no merecemos esto, pero por la misericordia del Señor es que lo tenemos. Ah, bueno, y el versículo 33 pensaba en que, bueno, dice, atender el consejo, atended el consejo y sed sabio, y no lo menospreciéis. Eh, Muchas veces hermanos de la iglesia, hermanas, se acercan a nosotros con un consejo o, no sé, una corrección y creo que somos sabios o somos sabias si atendemos su consejo, si damos nuestro oído a esto y decimos como sí, tienes razón. Y sabemos que las hermanas lo hacen o bueno, las personas que nos regalen consejos lo hacen porque nos quieren y porque es una muestra del Señor hablándonos. Y bueno, no solamente pensaba en una persona física, sino que en la palabra del Señor. Muchas veces, bueno, la palabra está llena de consejos y correcciones y cosas que podemos aplicar en nuestra vida, pero muchas veces hacemos caso omiso. Entonces venimos a hacer como lo dice el versículo 36, que si omitimos estos consejos estamos pecando contra el Señor y al final terminamos haciendo, dice el versículo al final del versículo 36, dice, todos los que me aborrecen aman la muerte, porque si cometemos pecados es porque estamos amando la muerte. Y bueno, pensaba en eso, en que debemos empezar a ser constantes en esto, en estas aplicaciones. Adelante, Gaby. Y bueno, el capítulo 9 empieza hablando de un llamado. Ah, bueno, alguien que porfa me ayude leyendo el capítulo 9 del versículo 1 al versículo 12. Dice Proverbios 9:1. La sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino, ha puesto también su mesa, ha enviado a sus doncellas y clama desde los lugares más altos de la ciudad. El que sea simple, que entre aquí. Al falto de entendimiento le dice, ven, come de mi pan y bebe del vino que he mezclado. Abandona la necedad y vivirás. Anda por el camino del entendimiento.
El que instruye al insolente atrae sobre sí deshonra, y el que reprende al impío recibirá insultos. No reprendas al insolente para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Pues por mí se multiplicarán tus días y años de vida te serán añadidos. Si eres sabio para provecho tuyo, y si escarneces, tú solo lo sufrirás. Gracias. Bueno, vemos que la sabiduría nos está haciendo un llamado y que empieza preparando el lugar, ¿cierto? Dice, labró sus 7 columnas. O sea, nos está preparando o preparó un lugar fuerte, un lugar perfecto, algo reconfortante que no, que no caerá. Y sigue diciendo, mató a sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. O sea, ha preparado alimentos para esas personas que lo necesitan. Y, dice que, y sigue diciendo que nos invita, o bueno, invita a los simples, dice, ven acá a los faltos de cordura, dice el versículo 4, dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad la simpleza y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Entonces aquí nos muestra que una vez más que la sabiduría nos da vida, que nos llama a comer de ese pan y eso que ella ha preparado. Y yo pensaba en estos 3 puntos que en un reflejo de Cristo, en cómo la sabiduría es una figura de Cristo, en que el Señor preparó un lugar que Él dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá nunca más hambre, y nos invita a Él y Él nos regala vida. Y yo pensaba en que, bueno, no solamente es la vida, es la vida aquí, sino que nos regala vida eterna. En que, bueno, si buscamos la sabiduría y esto es el temor a Jehová, esto nos lleva al gran regalo de la salvación, ¿cierto? En que nos lleva a ese sacrificio que hizo el Señor en la cruz por nuestros pecados, y que eso nos regala vida hoy. Y bueno, pensaba en esos 3 puntos, en que la sabiduría, como lo dice el versículo 10, comienza con Dios, en que, bueno, no hay otra base ni otro fundamento sino el Señor, y que la sabiduría, bueno, como ya lo había dicho, trae vida aquí y en la eternidad también, y que la sabiduría es una decisión personal en que no lo hará, otra persona no elegirá por ti ser sabio o no, o si buscarla o no. Y pensaba en esos escarnecedores, en que ellos rechazan la corrección. Entonces, creo que el llamado en esta noche es que seamos sabios y sabemos que si somos sabios, vamos a recibir la corrección y vamos a ser más sabios. Adelante, Andrea. Bueno,
Para seguir con estos temas, vamos ahora a lo que es la insensatez. Entonces, primero que todo vamos a dar las características, pero para eso, si alguien me puede ayudar leyendo Proverbios 9, versículo 13, porfa. Dice Proverbios 9:13, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Como primera característica de la insensatez, podemos ver de que es alborotadora y ruidosa. La insensatez siempre está buscando llamar la atención de nosotros para poder, por decirlo así, atacarnos para nosotros y poder tentar y inducirnos a realizar lo que es malo y lo que pues no le agrada a Dios, porque siempre va en contra de la sabiduría y la sabiduría va de la mano, o sea, Dios es el que nos la provee. Entonces, si usamos la insensatez, claramente vamos a ir en contra de las cosas de que Dios nos manda y al estarnos tentando, nos induce a realizar actos que pues, no le agradan a Dios. Como siguiente punto, tenemos de que la sabiduría no tiene la insensatez, perdón, no tiene entendimiento. La insensatez no tiene como ese fundamento, ese discernimiento para poder saber en qué momento debemos actuar y cómo lo debemos hacer. Al no tener entendimiento siempre va a ser como la insensatez nos va a hacer evitar que nosotros podamos pensar o reflexionar acerca de lo que vamos a hacer para poder hacer cosas buenas. Y en vez de eso nos va a hacer que nosotros realicemos malos actos que nos van a traer consecuencias, ya sea a corto o a largo plazo. Como otro punto, otra característica sería de que representa lo contrario a la sabiduría, como él lo es superficial y vacía. Como lo decía antes, la insensatez no tiene como esa base, sino que se basa más que todo como en lo que ve, en darnos cosas inmediatas o que son aparentemente fáciles, pero que en realidad no nos trae nada. Y vacía que solamente se basan, o sea, la parte vacía es como la parte de que no tiene como algo que nos ayude a nosotros, que nos dé algo bueno para el futuro, sino que al contrario nos va a traer muchas malas consecuencias que nunca nos van a ayudar en nuestra vida diaria, sino que al contrario nos van a alejar más de Dios. Como un ejemplo de la insensatez, podríamos tener a la mujer de Job. La mayoría de nosotras, yo creo que conocemos la historia de Job. Job era un hombre que hacía lo recto ante los ojos de Dios, pero que, pues, Satanás, como siempre, no está conforme con eso y buscaba, como, por decirlo así, tentarlo. Entonces, en eso, la mujer ya cuando pasan todos estos problemas, que prácticamente se va a la ruina, la mujer le dice, hace que, o sea, quiere que él maldiga a Dios, como se ve en Job 2:9, que dice, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Siempre buscaba, al no tener, como decirlo así en ese punto, que no tenía entendimiento, hace que no sabe las consecuencias, no piensa o no medita las consecuencias que puede traer hacer eso, que es maldecir a Dios. Y eso, para nadie es un secreto, que eso es algo, o sea, muy malo, poder maldecir a Dios nos va a traer muchas consecuencias que nos va a traer una ruina, por decirlo así, y una muerte. Adelante, Gaby. Continúa, bueno. El llamado a la insensatez. El llamado a la insensatez. Si alguien me puede colaborar, porfa, con el versículo 14 al 16.
Proverbios 9, 14 al 16 dice, se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Como primer llamado o como primer motivo es que se sienta en un lugar visible esperando atraer. Siempre, nunca va a estar quieta, va a buscar a quién hacerle mal y a quién alejar más de Dios. Como se puede ver en los versículos, siempre va a estar buscando llamar la atención para que nosotros lleguemos a tentar, que pues es lo que no queremos. Como siguiente punto es que llama a los ingenuos y a los que carecen de juicio. La insensatez siempre va a buscar a personas que no estén completamente apoyadas en Dios, que no tengan como ese dominio para poder decir, no, mira, yo sé que esto está mal, yo por qué voy a hacer esto, sino que al contrario busca personas que se dejen llevar fácilmente, que se dejen tentar de manera fácil, sí, por decirlo así. Y eso como que nos va, al buscar a estas personas, tenemos que saber que nosotros tenemos que ser muy dependientes de Dios porque Dios sabemos que es el que nos puede ayudar para nosotros poder evitar ser tentados por decirlo así, por la insensatez, sino que al contrario, estemos más cada día más cerca de Dios con su palabra y haciendo lo que, pues, lo que Él nos manda. Un otro llamado es que la insensatez promete algo fácil y algo atractivo, aparentemente placentero. La insensatez siempre nos va a ocurrir cosas, nos va a ofrecer, por decirlo así, cosas que se vean fáciles, porque para nadie es un secreto que a nadie le gusta algo que sea difícil, algo que sea trabajado, sino que al contrario, algo que llegue inmediatamente, que supuestamente, o sea, aparentemente es placentero, pero que en realidad no es así, sino que al contrario, nos va a traer muchos problemas. Por eso la insensatez siempre va a buscar cosas que para nosotros, a nuestros ojos, sean atractivos y nosotros para poder tentarnos y hacer que nos alejemos de Dios por medio de estas cosas. Como otro punto, sería el engaño. El engaño a la insensatez, que es del versículo 17, que decía que las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Sabemos, la insensatez en este lado nos está ofreciendo aguas hurtadas y pan comido en oculto. Ya con solo ver la palabra hurtada, sabemos que hurtada es robar, robar es malo. Por lo que eso no nos va a servir de nada. Al contrario, nos va a alejar de Dios y nos va a hacer cosas que, como lo dice en tu palabra, eso está malo. Dios nunca nos ha mandado a eso, sino que al contrario nos dice que no hagamos esto. Entonces, la insensatez nos está ofreciendo esto. Y al nosotros hacer esto, prácticamente desobedecer a Dios, lo que estaríamos haciendo es llegar más fácilmente para poder alejarnos de Dios. ¿Sí me entienden? O sea, como tener apoyarse más en lo que dice la insensatez de las ofertas que nos está haciendo a lo que Dios nos manda y lo que Dios nos puede dar a nosotros. Como otro punto del engaño es que lo prohibido parece más deseable. La insensatez siempre nos va a dar cosas que, como le dije antes, son fáciles, que aparentemente se ven, sí, más deseables, por decirlo así, como que al ser más deseables van a ser más fáciles y como se dice por ahí, lo que es fácil ya fácil se va. Entonces, al nosotros no luchar por eso, lo que estamos haciendo es prácticamente dejarnos llevar por algo que la mayoría de veces no es de nosotros mismos. Entonces, lo prohibido, por algo es prohibido, al estarnos ofreciendo eso, nosotros no podemos, no debemos hacer eso porque evidentemente pues no le va a gustar a Dios y vamos a tener problemas más adelante. Como otro punto es que promueve el deseo a lo secreto y lo inmediato. Busca satisfacernos momentáneamente, en el momento, en el instante. Para nosotros sí,
por un momento va a sentirse bien, pero luego va a tener consecuencias malas y no nos va a traer problemas y nos va a dar daños más adelantemente, incluso en ese momento. Y busca siempre los secretos, porque nos dice que lo que está mal. Entonces, a nosotros hacerlo en los secretos es porque eso no va a agradar a Dios. Que supuestamente Él no se va a enterar, pero claro que se va a enterar, porque Él lo sabe todo. Entonces, a la insensatez, estarnos ofreciendo eso, no nos está ayudando, pues la insensatez no ayuda, sino que no nos está ayudando, sino que nos está trayendo más problemas, que por un momento, sí, no nos va a ayudar en ningún momento. Como último punto sería el destino. El destino de quien sigue en la insensatez. Las personas que que poseen insensatez, no ven el peligro, no ven los problemas que puede traer las ofertas que la insensatez pues nos está haciendo, sino que al contrario, ven esto como algo normal o algo que sí, que incluso a algunos puede parecer hasta algo bueno, cuando eso claramente pues no lo es. Entonces, al no ver el peligro, se están dejando llevar por las cosas que la insensatez nos está diciendo. Como otro destino es que los que entran en su camino van hacia la muerte. Como la insensatez nos ofrece mayormente cosas malas, sí, prácticamente siempre nos ofrece cosas malas, esto nos va a traer consecuencias. Te haces cosas malas, te dan consecuencias malas. Entonces, a nosotros dejarnos llevar por la insensatez, dejarnos tentar, al hacer cosas malas nos van a traer consecuencias malas, nos van a traer problemas, tanto en nuestra muerte nos van a traer ruinas, tanto en la vida espiritual como en nuestra vida pues, diaria normal. Al no estar pensando bien las cosas, porque la insensatez sabemos que es la que no nos deja como pensar o reflexionar antes de actuar. Entonces, a nosotros dejarnos guiar, lo que estamos haciendo es que esto nos va a llevar hacia la muerte y nos va a alejar de Dios. Sabemos que la paga del pecado es muerte. Entonces, como último destino es que en su casa todo termina en ruina espiritual y es morada de sombras. Sabemos que por todo, si nosotros nos dejamos llevar por la insensatez, vamos a tener una ruina espiritual. Nos vamos a alejar completamente de Dios y esto nos va a causar una ruina espiritual que por sí es mala. Y tras de eso, nos va a alejar completamente de Dios, que es lo que no queremos, porque pues Él es el que nos ayuda a nosotros poder actuar sabiamente. Y es el que nos dice las cosas buenas que tenemos que hacer. Entonces, si nosotros ya nos dejamos llevar completamente de esto, nos va a alejar completamente de Dios y nos va a dejar en una ruina espiritual. Adelante, Gaby. Aplicaciones prácticas para alejarnos de la insensatez, para evitar. Primero que todo, tenemos que reconocer la voz de la insensatez. La insensatez siempre se nos va a presentar como distracciones, placeres ilícitos y caminos fáciles. Nos van a mostrar cosas que aparentemente se ven atractivos, pero que en realidad no nos traen nunca nada bueno. Entonces tenemos que aprender a reconocer la voz de la insensatez a nosotros, darnos cuenta que eso está malo para poder nosotros evitar como tal la insensatez. Como otro punto es que debemos evitar lo prohibido. Lo atractivo no siempre es lo bueno y siempre lo oculto muchas veces nos lleva a la destrucción. Entonces, nosotros al evitar lo prohibido vamos a seguir aferrados a Dios y esto nos va a evitar demasiados problemas. Vamos a estar seguros en Dios y Él es el que nos va a dar nuestro propósito, nos vamos a esperar en Dios a tener tranquilidad. Como otro punto es que nosotros necesitamos buscar de la sabiduría de Dios, porque ella pues es la que nos conduce la vida. Dios es el que nos va a ayudar a nosotros a poder, sí, compartir así, a poder mantenernos paz y calma para nosotros tener como esa plena seguridad de que con Dios pues somos más que vencedores y pues
a nosotros seguir la sabiduría de Dios, estaríamos prácticamente ofreciéndonos sí, a Él como a decir esto. Entonces a nosotros buscar la sabiduría de Dios nos estaríamos alejando de la insensatez y estaríamos evitando problemas, como ya lo dije antes, como ruina espiritual, muerte. Y lo que es lo contrario a eso, la ruina espiritual de la muerte, la vida. Adelante, Gaby. Por último, vamos a hacer como a modo de conclusión, vamos a hacer la sabiduría versus la insensatez en diferentes aspectos. Como primer aspecto, vamos a ver las características. Primero que todo, es que la sabiduría es prudente, edificadora y entendida. Nos va a decir cómo actuar claramente, nos va a ayudar en las situaciones a nuestro diario vivir, que pues es lo que nos va a mantener sin problemas, sin preocupación, porque estamos aferrados a Dios y Dios siempre quiere lo bueno para nosotros. Mientras tanto, la insensatez es alborotadora, ruidosa y sin entendimiento. No, la insensatez no va a decir cómo actuar correctamente, al contrario, nos va a traer, como ya lo dije antes, problemas que a nosotros no saber actuar y dejarnos llevar por la insensatez, que claramente no nos ayuda, vamos a tener bastantes problemas. Entonces, al seguir sí, con estas características a la insensatez, no vamos a traer nada bueno. Como otro punto sería podría decirse, el lugar. La sabiduría siempre está preparada para recibir y es una casa sólida. Como decía Brendy en Santiago, como ella ponía el ejemplo de Santiago 1.5, nosotros buscamos la sabiduría. La sabiduría siempre, Dios siempre nos está presto para nosotros, para darnos sabiduría abundantemente y sin reproches. Por lo que está preparado siempre para esperar en cualquier momento que se la pidamos. Como por otro lado tenemos a la insensatez, que se sienta en la puerta visible para tentar. Siempre está pendiente a ver cualquier movimiento en falso que nos pueda traer para que nosotros podamos darle ese espacio para ella poder tentar y poder actuar en sus artimañas para poder hacer que nos alejemos de Dios. Por otro aspecto para compararlos es el llamado. La sabiduría invita a los sencillos a aprender y a vivir. La sabiduría nos va a guiar, nos va a enseñar cómo poder vivir correctamente y centrados en Dios, en su palabra, en lo que Él nos dice, sí, en la palabra de Dios, en la Biblia. Y esto es lo que nos va a ayudar a nosotros para sí, tener una vida digna de vivir conforme a lo que Dios nos da y sin tantos problemas. Por otro lado, tenemos a la insensatez, que llama a los ingenuos, a lo prohibido. Siempre va a estar buscando a personas que no estén aferradas completamente a Dios, que se dejen llevar fácilmente, que se dejen tentar fácilmente. Y lo llama a que hacer lo prohibido, a hacer las cosas que no se hará a Dios. Claro, al no estar completamente aferrados a Dios, Él va a buscar cualquier mínimo espacio que nosotros le dejemos, que al buscar ellos los ingenuos, no vamos a estar completamente aferrados a Dios. Entonces, para llamarlos a lo prohibido, y claro, como no estamos completamente aferrados a Dios, vamos a dejarnos llevar fácilmente. Otro aspecto sería la oferta. La oferta de la sabiduría es que nos da pan y vino legítimos, satisfacción y vida. Sabemos que estas ofertas son buenas, son agradables, son provistas por el Señor, son ganadas, por decirlo así, honradamente y trabajadas con la ayuda del sustento de Dios, con lo que Dios tenga para nosotros. Mientras que la insensatez nos va a ofrecer aguas hurtadas y pan oculto, que ya por sí eso está muy mal. Y tras de eso nos va a ofrecer engaños y placeres momentáneos. Nos va a dar soluciones que sí no son trabajadas, pero que no nos van a ayudar en nuestro problema, sino que al contrario
lo van a cubrir por un momento, pero luego se va a hacer más grande y no vamos a tener pues ese placer momentáneo se va a ir y vamos a ver como esa realidad y ese problema. Por último aspecto sería el resultado. La sabiduría nos daría vida, nos daría discernimiento y nos daría bendición. La sabiduría nos ayudaría, por decirlo así, nos daría, después de ya mantenernos aferrados a Dios, nos va a dar esa paz, esta tranquilidad en el poder esperar en el propósito de Dios, para nosotros poder dejarnos guiar por el Señor en las cosas que pues Él ya nos dice en su palabra. Y para nosotros poder estar aferrados en Dios, tenemos que seguir su palabra, tenemos que escudriñar, orar, para poder estar firmes y mantenernos para poder tener este beneficio, este resultado que va a ser bueno. Por último, tenemos como resultado por último tenemos el resultado de insensatez, que nos va a traer muerte, ruina, ignorancia del peligro. Ya por sí, con todos estos problemas nos va a alejar de Dios y sabemos que alejados de Dios, sin Dios no somos nada. Entonces, al estar alejados de Dios, vamos a tener esa muerte y esa ruina espiritual, como ya lo dije antes, que nos va a traer muchos problemas y sin Él no somos nada. Prácticamente ya estamos acabados sin Dios y dejándonos guiar por la insensatez. Por eso siempre, como ya última conclusión, es que la sabiduría siempre va a buscar lo bueno, va a mantenernos con el Señor, a tener resultados buenos, va a dar ese buen resultado que nosotros esperamos para poder mantenernos en el propósito de Dios, mientras que la insensatez siempre va a buscar alejarnos de Dios y darnos, sí, un placer momentáneo, pero que luego se va a acabar y al último solo nos va a quedar muerte y ruina espiritual. Muchas gracias. Bueno, gracias chicas por habernos compartido pues de esta porción tan importante e interesante del libro de Proverbios. Creo que realmente nos hace mucho meditar porque pues de pronto vemos la sabiduría y la insensatez como dos conceptos, podríamos decir, que Dios utiliza en la palabra. Pero yo creo que más que conceptos, estos dos aspectos nos hablan realmente del Señor y de lo que en nuestro día a día vivimos con Él. Porque finalmente la sabiduría es algo que podemos ver evidente en nuestro andar y la insensatez también. Como pues nos decían las chicas, la insensatez es clara en las imprudencias, en las decisiones aceleradas que tomamos, en las decisiones que van tras nuestros placeres y que no cuidan pues el testimonio ni lo que Dios desea y en muchos aspectos más que son prácticos pues visibles en nuestro diario vivir. Creo que son dos aspectos o dos conceptos que podemos ver con claridad. Entonces, ojalá podamos realmente meditar más a profundidad en el momento de tomar nuestras decisiones sobre la sabiduría y sobre la insensatez y cuál de estos dos caminos vamos a escoger, porque muchas veces pues no, creo que ni siquiera nos damos cuenta, pero tomamos decisiones equivocadas siguiendo un camino que no va acorde a lo que el Señor desea. Entonces, no, realmente esperamos que pues haya sido mucha bendición. Nos quedamos con este versículo, Proverbios 9, 10 al 11. Danita, no sé si pues quisieras leerlo o decir algo más al respecto. El micrófono. Eso. Dale. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Pues este es un versículo que cuando estábamos estudiando Brenda y yo, nos gustó mucho y quería resaltarlo porque
resumía que para nosotros poder tener una vida sana y poder seguir aferrados a Dios, tenemos que temerle a Él y que Él es el que nos va a brindar pues esa inteligencia y nos va a traer buenos resultados, como decir, y como aumento de días y años que pues ya por sí es bueno. Así es, gracias. Sí, realmente pues lo bueno y lo amoroso que es el Señor se evidencia en que Él nos muestra de manera anticipada cuál es el fin de los dos caminos. Si elegimos la sabiduría, ya sabemos que vamos a tener una vida abundante, que vamos a gozar pues de una vida guiada por el Señor, que finalmente debería ser el deseo de todos, porque ¿quién mejor que nuestro Creador para darnos propósito en ella? Pero sabemos también, y Él nos avisa desde ya, cuál es el fin de aquellos que viven una vida insensata, una vida de poca inteligencia y de pues, rebeldía, podría decirse, ante los mandatos y pues los principios del Señor, que es una vida de muerte, y pues es algo que en muchos casos llega a ser incluso literal, que las personas fallecen por causa de la insensatez, la imprudencia o puede ser una muerte espiritual, una ruina y pues otros aspectos más que ya las chicas mencionaron. Entonces ojalá podamos quedarnos con esto en nuestros corazones, chicas, y que podamos pues realmente meditar en el propósito del Señor para nuestras vidas, que ya pues claramente es que podamos llevar una vida en sabiduría, pero sobre todo pues en las decisiones que a diario tomemos, tener esto en mente para poder elegir correctamente. Esperamos que realmente pues haya sido de mucha bendición para todos este estudio y que podamos colocarlo en práctica, que sabemos que finalmente es el deseo del Señor. Gracias.